feels like I never had trouble getting what I want, but when it comes to you, I'm never good enough. When I don't care, I can play 'em like a Ken doll. Won't wash my hair, then make 'em. Hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí de vuelta con Final Fantasy XVI y ha llegado el momento de ver qué ocurre, porque solo queda un único cristal madre en toda Balistea, la columna del dragón. Clive y en este caso nuestra querida Jill han vivido un combate increíble contra Barnabás, el cual pues literalmente nos ha derrotado y nos ha tocado huir por patas. Y bueno, ahora estamos de vuelta en la guarida y parece que hay muchas cosas que hacer aquí de nuevo. Así que vamos a examinar un poquito, pero tenemos, parece que hacer aquí Tribulaciones de Herrero 4. Tenemos también aquí una carta de estas importantes y por aquí una ciencia FORNÁCEA. Así que vamos un poquito a empezar por venir al taller de Mid, vamos a por lo más básico. Y para ello pues venimos por aquí y vamos a la aventura. Entiendo que con esto vamos a poder seguir mejorando un poquito a nuestro personaje y qué cosa puede venir ahora mismo mejor, ¿no?, que prepararnos para lo que se viene. No me esperaba para nada lo que ha ido pasando y ha sido un poco en plan de... Buah, nos acaban de reventar, literal. Pero bueno, vamos allá. Se supone que aquí abajo tenemos misión importante. ¡Hola, Owain! Just the man I was hoping to see. Did you have a mo? Don't tell me. You need more bomb ash. Oh no, we still got plenty of that left. I'm working on bringing another one of the Chief's designs to life. This time, it's a new smelter. It's got a reverberatory hood over the top for additional thermal amplification and a system of reciprocal recirculatory regenerators that let's just say it gets very blimmin' hot. A heck of a lot hotter than anything Blackthorn's got in his forge, that's for certain. Only mithril engines get hotter, and you can't chuck ore in one of them and get metal out the other end. Trouble is, we won't be able to make out of any old rubbish neither. We need the good stuff. And I hear you once helped Helena get her hands on exactly that. Any chance you could help me too? Vale, pues ciencia foránea. Allá vamos. If it's for the good of the hideaway, I'd be happy to. Oh, it is. I promise you. So, what exactly is this good stuff you need me to find? We've got a couple of examples here. Spherical echoes, we call them. More fallen materials. So this smelter is similar to the mithril engine in more ways than one. That's right. They're a bit like the thermal helms. Fallen ceramics deal with heat like nothing else, see? And what's more, they're directional, transferring heat from the inside to the outside. But these things, they're all outside. If we line the hood with them, they'll reflect the heat right back into the furnace. We've collected as many as we can, and I know where we can get the rest. Trouble is, they're all watched over by their bigger, uglier cousins. So you want me to visit some ruins, destroy some echoes, and bring back this Parece feast fácil. guarding? That's it in a nutshell, yeah. We're only 3 short, mind, and we know exactly where they are. There's one up Amber Way, Lost in Plume. that ruin that they call Lost Plume, and another in the Silent South over in Dalmekia. Last one is in the ruins of Advent, which is in the Empire. All right then. Wish me luck. It'll do. I'll be keeping all my fingers and toes crossed. Vale, ciencia fornácea. Vamos a aceptar la misión. Ya leo. Vale, entiendo que ahora tenemos un montón de cositas que hacer, ¿no? ¿Esto son misiones y demás o qué? Joder, ¿hay muchas misiones o soy yo?
Que me salen un montón de... A ver. Vamos a intentarlo. Me he liado con tanto, sí. Os lo digo en serio. Vale, en principio por aquí hay una de ellas, ¿no? Estaría aquí, entonces... Vamos allá. Tiene pinta de que esta misión va a ser un poco complicada, ¿eh? Ojo. Entiendo que son las ruinas que vemos de paso por aquí, ¿no? Ahí está. Madre mía, de coger esfera para la cosa y... ¿Qué cosa? Vale. Adiós. Vale, estos caen por aquí rápido. Vamos allá. Ojo, hay un boom. Vamos a darles un poquito de fulgor. Ya por este. Madre mía, el boom errante, chaval. Ya está. Aquí está, recoger esfera por aquí. Vale. Vale. Voy a ver que aquí no haya nada más. Un momentito. Es que esto creo que no lo he explorado yo, ¿verdad? A ver. Sí, cuando vinimos y tal, aquí... Vale, esta la tenemos, entonces vamos a volver a hacer TP. Vale. Vamos ahora a acantilado gañido de halcón, a ver qué pasa, ¿no? Se supone que por aquí tenemos otra. Vale. Y esta está literalmente aquí, ¿no? Vale. A ver, aquí, claro, lo más fácil que podemos hacer es venir por el lateral de aquí, ¿no? Vamos a llamar a Ambrosia. Tenemos la primera... Bueno, tenemos la tercera, ¿no? Según el orden que he cogido. A ver, es experiencia al fin y al cabo, ¿no? Vamos a por ello. Vamos allá. Un poquito de arañas nunca viene mal. Fuera. ¡Adiós! Vale, y aquí hay un chocobacásico. Espérate. Ya que estamos, ¿no? Aleo. Fuera. Subida de nivel. Ahí estamos. 43, gente. Nos ha costado, pero hemos llegado. Y vamos a seguir con la aventura, ¿no? Bueno, lo importante es eso. Realmente subir hasta el nivel 50. Pues vamos haciendo cositas y se va subiendo, ¿eh? Estoy tranquilo. ¿Listo? A ver, se supone que tenemos que atravesar la aldea, ¿no? ¿Qué dices? No, tío, ¿la aldea también? ¡Qué rabia!
Es lo que os digo, es la tortura de saber de sitios que conoces que te llegan a parecer incluso bonitos y tal, llegas a sentirte protegido por ellos y de repente vuelves y el sitio ha sucumbido, tío. Qué rabia que me da, de verdad. Es muy triste. A ver, estamos en una historia en la que desde luego, es lo que os digo, no te puedes encariñar con nadie. Ya nos pasó, a mí por lo menos me pasó muchísimo con Cid. O sea, es un personaje con el que dije, ¡buah, qué crack! No sé qué, y pum, me he reventado. Por cierto, importante, se está hablando ya de que al final el juego, lo que digo, cuando yo dije nada tal, ahí están. Ya están planteándose en sacar un DLC del juego, ¿vale? Así que ya veremos. A ver, yo lo que digo, como aventura me está pareciendo muy completo. No sé qué tal será, no sé si es una pista y tal, pero lo raro es que la gente está comentando que el DLC como que va a ser de algo que no tiene que ver con Clive. Así que entiendo que quizás están comentando que de Dion o de Cid. No entiendo el porqué, si es de Cid entiendo que será una mini aventura. Pero es lo que os digo, o sea, puede estar bien para completar un poquito lo que es las cosas del juego, pero ya estamos en una cosa de ¿por qué dices que no vas a sacar DLCs y no pasan ni 2 semanas del lanzamiento del juego y ya te retractas? ¿Es porque tienes miedo de lo del final anterior? No lo sé. Pero me da miedo lo que puedan hacer, ya os lo digo. No tengo todas conmigo, yo sé que lo que digo, el juego me está gustando mucho, pero me da miedo de que ahora empiecen a sacar DLCs de calidad dudosa y nos la líen por ahí. Vale, aquí parece que estamos en la zona cercana, ¿no? What? Bueno, esto me sirve, ¿no? Bueno, como hemos visto, otra aldea ha caído a manos de los malos, así que poco podemos hacer aquí. Acabamos con los enemigos, cogemos las onzas y al lío. Lo que estoy viendo es que hay un mogollón de misiones y eso implica muchísimas cosas, ¿no? Ojo. Aquí, ¿no? Vale, aquí hay un guardián. Guardián operativo, nivel 36, chavales. Venga, dame. Aleo. Toma ya. Vale. Vamos a golpearle hasta que esto sea un ¡para! Ya lo veis, esto está siendo fácil, pero aquí estamos, dándolo todo. Vamos a hacerle un poquito más de daño, ahí está. Y por si acaso, pues lo que digo, un poquito más del poder de Bahamut, ¿no? Ahí estamos, al lío. Cogemos la esfera. Recogemos la esfera empírea. Y nos falta otra todavía. Vale. Vamos al mapa. Y ahora toca la última de ellas, ¿no? Se supone que tenemos que venir a Norwich, Sanbreque. Vale. A ver ahora qué pasa por aquí, porque esto me está pareciendo interesante. Espera. Vale, aquí tenemos una misión nueva, ¿no? Nueva ciudad, nuevo imperio. Pero aquí está nuestro objetivo. Vamos para allá. Vale, aquí tenemos animalitos y demás, así que vamos un poquito por ello. De nuevo aquí nos encontramos en la misma premisa que siempre. Estos enemigos de por aquí deberían de darnos más experiencia, ¿vale? Que lo que de normal nos vaya a dar otro tipo de enemigo. Así que vamos a por los pobres antílopes y os lo demuestro. Ahí está, 300 de experiencia, 24 PHs. Muy absurdo. ¿Por qué no me ha dejado? Vale, fuera. Es que es una manera absurda de, lo que digo, de levear. Pero bueno, allá vamos nosotros, vamos a intentar completar estas misiones. Entiendo que poco a poco con esto, por lo menos... Ojo. Raptores.
Me la ha parado un poquito. Ahí va, pum, fuera. Vale. Ojo, deberíamos de probar a Shiva ahora que lo pienso, ¿no? Ya que lo hemos aquí desbloqueado. Vale, venimos aquí y voy a quitarme a Bahamut. Voy a poner a Shiva. A ver un poquito cómo va esto en batalla. Vale, se supone que hay una cosa que es de congelar a enemigos, ¿no? A ver. No parece muy complicado y podemos sacarnos rápidamente uno trofeo. Se supone que hay que congelar a 10 enemigos con esto que soltamos con la esquiva, así que vamos allá. Vale. ¡Oh! Adiós. Vale, aquí está la esfera que nos falta. ¿No? Vamos a reventar primero el lodo. ¡Epa! ¡Oh! Vale. Ahí va y se congela, ¿no? Y ya está. Vale. Cogemos la esfera. Y con esto la primera de las misiones está completada. Que bueno, visto lo visto, tenemos aquí un montón de cositas que hacer, así que aquí en Norwich volveremos. Pero primero vamos a la guarida, vamos a ver, porque es lo que os digo. Veo tantas misiones disponibles que esto puede ser una auténtica locura, ¿vale? Así que vamos allá, con cuidado, vamos con la primera de ellas. Y yo que sé qué queréis que os diga, a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver. Tenemos que ir a la guarida de arriba, está ahí, ¿no? Yo creo que se viene un momento largo, porque es que no sé si hay 8 misiones disponibles. O sea, una locura de misiones. Y aquí estamos dándolo todo con Final Fantasy. Pero esto tiene pinta de ser un no parar ahora mismo de cumplir tareas. Que hayan tantas misiones, algo me indica de alguna manera, ¿no? Que estaremos llegando al final del título. Pero bueno, no lo sé seguro. Así que vamos a ver, vamos a disfrutar de la aventura que quede. Y a ver qué pasa. Es que entre el nivel y todo, que ya estamos cerca del 50, ya pienso que se va acabando. Wasn't expecting you back so soon. So, is it good news or bad? Lo tengo todo. Toma tus 3 esferas empíreas. Good, thankfully. Yeah. Ah, that's brilliant! Thanks a blimmin' million! I'll fit 'em to the smelter right away! May I present to you the Telemon Furnace? ¡Toma! Bad is she? ¡El horno de Telamón! She's a beauty. You saved my bacon again, Sid, and I ain't about to let your good deed go unrewarded. It's fine, really. My bag's flexible enough already. Oh, don't say that. I'm sure I can make a few improvements to it yet.
You could just buy me a bigger... How about that clasp? Looks a bit stiff. Reckon you could loosen it up and make some more room? And I reckon I know how. With a new alloy we've been working on. The Telemon furnace was just what we needed to perfect it. It's a metal, see? So it's lovely and strong, but it's also, well, stretchy, if you can believe it. Stretchy metal. En fin. Well, if you insist. That is the spirit. You'll love it, I promise. So, what do you reckon? It's actually quite ingenious. Thank you, Owain. Shh, don't mention it. You earned it. And I wanted to get some practice in using that metal anyway. Reckon we'll have all kinds of uses for it around the hideaway. Vale. Can't think of any right now, but that's our job, innit? Dreaming up new ways to make life easier around here. Maybe even out there, too. One day, the whole world's gonna know about the inventions you've helped us put together. That bag of yours will be the first of many. You mark my words. They'll hardly believe their eyes, I'm sure. Vale, pues aquí está, misión cumplida, en este caso, ciencia FORNÁCEA. Ojo, 4800 de experiencia, ni tan mal. Morral ampliado y tenemos por aquí la moneda de bestialidad. Ahora puedes llevar aún más objetos consumibles. Toma ya. Perfecto. Capacidad máxima de moral, vale. Y ahí está el trofeo de a bolsa grande, buenas pociones. Ok, vale. Cosas que hay que hacer por aquí. Como ya sabéis, estamos en la navesita y hay muchas cositas que afrontar. Una de ellas sería venir a Toldilla y hacer la cuarta misión de tribulaciones de un herrero. Que algo me dice que va a ser lo que voy a hacer ahora, ¿no? Vamos allá. Tenemos que pasar por el camarote. Hay también cositas que hacer. Entiendo con nuevas cartas que leería más. Quizás yo lo que os digo, alguna desbloquea alguna misión. Pero de momento nosotros lo que digo, la misión principal la vamos a dejar un poquito de lado, como podéis ver, y estamos aquí completando secundarias like a boss. Vamos a hablar con August. Hey. Bad news then, did you? What bad news? ¿Qué ha pasado? About Dravost. Blackthorn's old horn. With the forge and all that. Well, anyway, the mines just down the road from there are spewing out ether like no one's business. And the village? Safe from the flood for now, but they've got other problems. Akashic. Every creature in the area is either turned or on the way to turning, apparently. Zoltan and the others are living on borrowed time. They need help, and quick. Doris sent a few curse breakers to keep an eye on things, but there's only so much a couple of scouts can do. Except get eaten. If something ain't done soon, the old place will be overrun. Vale, tribulaciones de Guerrero 4, vamos a decirle que sí. I won't let that happen. Didn't think you would. Does Blackthorn know? I thought it might be better if he didn't. He'd only do something stupid. You reckon we should tell him? No. It's better this way. Yeah, well, I can't stand about knowing what's happening out there, so I'm off. I'll see you in Dravost. Vale. Entonces ahora tenemos que venir aquí, ¿no? Es a Dravov. Miedo me da lo que pase de ahora en adelante, ya os lo digo. Es que lo acásico está poblando, está venciendo y hemos hecho cosas y ya lo veis. Mirad la gente aquí, está bueno. Vale, sigue en pie. Me había asustado mucho, Hey, August. Clive, you're here. And the Akashic? Mostly off to the north still. But I spoke to Doris's scouts and it turns out things are worse than I thought. There's swarms of them out there. Told old Snotty to be ready to seal the north gate. That should buy us some time if we need it. Enough for the villagers to barricade themselves inside their homes at least. Well done.
Welcome back, Sid. Ojo. I'd never have guessed, you know. Not if August hadn't let slip. Who'd have thought that the savior of Dravost would turn out to be the realm's most infamous outlaw? Keen to help us out again? I am. Thought you could sneak off without me, did you? Blackthorn. Oh, what are you doing here? One of the scouts couldn't keep his voice down. Unlike my best mate who didn't think I deserved to know. Zoltan, how long's it been? Long enough for us two to turn into a pair of old codgers, I see. That your idea of an apology? Prick. Don't listen to him. You only did what you thought was best. For the village and that. I did, yeah. But that ain't the whole of it. Vulcan, our master, didn't leave the chiefdom to the two of us. He left it to me. The best blacksmith in Dravost, barring himself, of course. Bloody stupid tradition, in my opinion. If someone's got talent, you should let them practice their craft, not ask them to settle petty feuds and barter for grain. Our master wasted half his life that way. I wasn't about to let that happen to me. So you wasted half of mine instead. You're what Dravost needed. Under me and my precious ideals, this place wouldn't have lasted a year. So I left to devote myself to the work and spare you lot the consequences. I may be a selfish prick, but I only did what I felt I had to. What you had to do was your duty! Even if it meant we all starved? Enough. This is no time for bickering. You can finish beating each other up once Dravost is safe. Fine. I've said my piece anyway. Yeah, so have I. Sorry, Clive. I shouldn't have stuck my nose in. We're short enough on time as it is. Still, give us a mo, would you? I need to get my head straight before any of them Akashic try to bite it off. LOL. Pues nada, vamos a hablar con él. You, ready for the off then? Sí, vamos a por los acásicos. We can't afford to waste any more time. Right you are. Might be worth having one last word with the scouts, though. Don't want any nasty surprises, do we? Oh, and Blackthorn, you and Zoltan might be better off staying inside the... Akashic on the move. How close are they? Within sight of the walls. And there are more coming up Pues from vamos the allá. mines. What was I saying about nasty surprises? They'll wash right over us if we stay out in the open. We're pulling back behind the gates. Good idea. Get yourselves inside, but keep your weapons handy. Understood. Pues ya lo estáis viendo, se viene movidón. I'm prepared to fight if I have to. Well, let's hope you don't. That's our job. Once the scouts are inside, order your men to barricade the gates. No heroic last stands, you hear me? No fighting at all if you can help it. August's right. I've seen what Akashic beasts can do to armor. The people here are tough and willing, but they ain't equipped to face what's coming. I'm going out there. Start work on the gate as soon as I've left. I'll give you as much time as I can. And if they kill you? You evacuate. But it won't come to that. I promise. You'd better be right. Take good care of Dravost till I get back. Leave it to me. Madre mía. Give those things what for, yeah? Pues nada, parece que ahora sí que sí, se viene la buena batalla. Ya os digo que este capítulo van a ser, no sé si esto durará en un vídeo, por lo que digo, he visto creo que unas 8 misiones ahí a grosso modo, pero oye, se viene lo bestia y hay que avanzar con eso, así que vamos allá a por ellos. ¿Quién quiere ser el primero? ¡Oh! Vamos al lío. Primer grupito. Vale. Ahora vienen escorpiones. Mira, esto pueden ser bastante fáciles.
Algunos se congelarán, ¿no? Vamos a por estos. Pues caen rápido, Ahí he fallado porque no daba la gana aquí al amigo, Ahí están congeladitos, bien. Fuera. Vale, ahora aquí hay un escorpioncito. Vamos al lío, venimos, nos lo reventamos. Y ojo que vienen más. ¿Y eso? Listo casi. Vale, congelado. Un poquito de titán por aquí, ¿no? Vale, no, congelado y al leo. Adiós. Fuera. ¿Qué más? ¿Ya está? Bueno, pues todo despejado. Apparently not. ¿Una mantícora? ¿Qué dices? ¡Boss! Quimera de Draco. Vamos a golpear con todo lo que tengamos, porque esto me da a mí que va a ser una locura, ¿no? Vale. Vamos a darle un poquito con todo. Vale, de nuevo congelamos. Vale, ahora a por todas, ¿no? Mira, le estamos dando literalmente con todo nuestro repertorio, poca broma. 34.000 y ahí se ha quedado de tranqui. Vale, de nuevo volvemos a las cintas glaciares. Esto ayuda bastante, ojo. Ahí está. Hay que aprovecharse al máximo, ¿no? Ahí va otro por aquí y un poquito más por aquí, madre mía. Que lo que os digo, las cintas está bastante roto. No sé qué trozos habrán con Shiva, pero uno era de cintas, lo tengo entendido. Vaya con esto, adiós. Fuera. Oh, ahí he fallado. Vale, no, le reventamos y ahora sí, fuera. Adiós. Quimera de Drapso, derrota. 1000 y pico de experiencia, ni tan mal después de todo lo que acabamos de reventarnos. Y bueno, a ver qué pasa ahora. Poco más podemos hacer aquí, ¿no? The question is, did I miss any? Man alive! You're still in one piece! I slew as many as I could. As many as I could, he says. The old bleeding lot, more like it. Well, almost. Only almost. Yeah, one or two did try to sneak over the wall. But we got the bastards, don't you worry. Good. Though you do know, more will come in time. In time, yeah. But we can think about them later. Let's get you back inside.
Vale. Vamos aquí a hablar con el crack. ¡Hey, Zoltan! Sid! You're even more fearsome than your reputation. Enough to give those Akashic monsters nightmares. I almost felt sorry for the wretched things. But mostly, I felt grateful. Dravost won't forget what you did today. I'm afraid I've only delayed the inevitable. There's no getting rid of that ether flood. Meaning that any living thing which stumbles into those mines will end up clawing at your walls again. And that's if the flood don't spread. If it does, well, I hate to say it, but the village's days are numbered. That may be, but we're staying just the same. With ether floods springing up all over, it's no less safe than anywhere, and more importantly, it's our home. We'll fortify the gates to the north, and I'll see that they're guarded day and night. All right. Then we'll give you a hand shoring up those defenses. As for you, Blackthorn, that's twice you've turned up when Dravosh needed you. So, thanks. Bueno, por lo menos estos dos ahí están de modo bros. And I shouldn't have left without talking it over with you first. Too bloody right you shouldn't. Though I doubt I'd have listened. I always envied you. How you made everything look so easy when, for me, it was anything but. You leaving gave me the perfect excuse to hate you. And from that day on, I never once stopped to wonder what it would have been like if you'd stayed. But what you said earlier, it was true. You'd have been the death of this place. Finally, something we can agree on. I hope you see the sense of it eventually. You kept this place alive. Alive, perhaps. Wealthy even, but Dravosh isn't what it once was. Our work used to be the pride of Dalmekia. Now, we churn out the same rubbish day after day because it's easy and turns a profit. It's not about the craft anymore. I wouldn't send my sons to war wearing the shit most of our smiths are making. I've kept working, honing my skills, trying to lead by example, but no one sees the point. The average castle apprentice has as much passion for the craft as our current lot. Come back to us, Blackthorn. Remind Dravosh what a true master blacksmith looks like. I'll even man those bellows of yours if it means we can work at the same forge again. That's a kind offer. Kinder than I deserve. And I wish I could accept, but I'm needed elsewhere. There's people who trust their lives to my steel, and I daren't let them down. Fair enough. But that doesn't mean I couldn't visit from time to time. Let's see if we can't rekindle this town's passion for the craft, shall we? I'd like that. Just be sure to tell Snotty to let me in the next time I come calling, yeah? Knowing him, he'd let you in anyway. Blackthorn. The Master Smith turned outlaw, back in my good graces. I never thought I'd see the day. I'd say that went pretty well, wouldn't you? Even better than I'd hoped. Sid, I've got something for you. Pues nada, insignia obtenida y lo This tenemos. is a token of our lasting gratitude. Vale. I'm of a mind to make you a far grander gift. Designs for a certain sword have been passed down from chief to chief for generations. Now hold on, Zoltan. There's a reason no one's made that blade in centuries. There's not been a craftsman equal to the task. I'll admit your cinders make impressive steel, and I've learned to hone an edge Odin will be proud of. But the engravings on that thing are enough to make a jeweler cry. And they're not just for show, either. Have you forgotten what brought you back to Dravost in the first place? A certain ring? I knew I'd never surpass you with the hammer and tongs.
so I turned my hand to a different kind of metalwork. Between the two of us, I'd say we're the equal of any master craftsman ever to have graced a forge. You know what? I think you might be right. Clive, you wouldn't mind if Zoltan came back to the hideaway, would you? He's more than welcome. As long as he can keep our secret. Right. Zoltan, get your tools. We've got a legend to forge. Vale, ahora tenemos que volver a la guarida. Vamos allá. Vale. Ya tenemos que hablar con Blackthorn, ¿no? ¡Hey, Blackthorn! Ah, the man himself. We were just about to make a start on that sword I promised you. It's funny, but none of this would have been possible without your help. You remember Camille? We'll be using his leatherwork for the grip. ¡Hala! The steel, meanwhile, will be tempered in a fire, burning the cinders you charmed out of old Zoltan here. And that whetstone from the Outer Isles, that'll be what gives the blade its edge. ¿Vale? O sea, ¿esto es una espada legendaria o qué? Will be my talented colleagues engraving. A team effort led by the greatest blacksmith alive. Now, save that talk till the thing's finished, yeah? Right. ¿Se viene espadote o qué? I'm ready if you are. To the bellows it is then. ¡Wow! Ahí ha estado top, ¿eh? Hay un trofeo que tiene que ver con una espada que es la de Gotendamur, que se supone que tiene que ver con las tribulaciones de Herrero, entiendo, ¿no? Momentos más tarde. A ver. Well, bugger me. We actually did it. ¡Hala, qué guapa!, ¿no? ¡Guau, guau, 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 guau! Esto pinta bien. The sword to end all swords. Ragnarok. Ragnarok. Pero esta no es la Gotendamur, esa, ¿no? Quite something. I trust you'll take good care of it. Thank you. Both of you. So, does this make you pair the greatest craftsmen alive, then? This? Nah. This was just following the footsteps of the greats of old. It'll take more than that to earn us our place in history. But we're up for the challenge. Here. A list of materials. Zoltan and I got talking on the long road back from Dravost. We reckon with those items there, we could craft something even Ojo. better than the Ragnarok. Something worthy of a legendary outlaw like yourself. That's a weapon I'd like to see. You leave this list with me. I was hoping you'd say that. One legend at a time, eh, lads? Before you start on the next, who fancies raising a cup to friendship reforged? Good idea. No more drinking to forget my past. It's about time I had something to celebrate. Then tap the kegs! Vulcan's boys are on their way! Madre mía. Pues nada, a celebrarlo, gente. Lo que digo, tenemos la espada Ragnarok. Probablemente, viendo en cuenta todas las misiones que hay detrás de esto, aquí hemos conseguido a Ragnarok, creo que le pondré este nombre al vídeo. Tenemos el diseño de Gotendamerung, que es la mejor arma, por así decirlo, de la primera pasada del juego, entiendo, ¿no? Y aquí está la Ragnarok, que es la arma tocha que ahora mismo tenemos. Hemos conseguido el diseño de Gotendamerung, entiendo que cuando la forjemos desbloquearemos el trofeo. Pero algo me dice que todavía no vamos a poder hacerla, ¿no? Vamos a comprobarlo hablando con nuestro herrero favorito. So, will it be? Vaya. Gracias.
Vale, aquí está, vamos a preguntarle el martillo negro. Vale, aquí está la gracia rosa, que nos pide el lucitor y demás, vale, que este por ejemplo sería mejor que la que tenemos ahora mismo. Tenemos para fabricar más cositas por aquí, pero lo importante es... O sea, venimos aquí, ¿no? Y espada. No me sale. Ah, no, porque claro, se va a fabricar, ¿no? A ver. Claro, me falta acero oscuro, cuerno de batalla primitivo. Eso tiene que ser de monstruos, ¿eh? O sea, eso tiene pinta de monstruos, ya os lo voy diciendo. Ojito, es bastante bestia el arma. Vale, oricalco sí que tenemos. Esta podemos usarla sin problemas, es con la que tenemos ahora, ¿no? Y nos mejora un poquito la glaciarosa. Pero sigo pensando que la que nos han dado es mejor, ¿no? A ver. Vamos un momentito aquí, inventario. Equipo, ¿no? Será. A ver. Tenemos puntos de habilidad, pero no son suficientes ahí para lo que queremos. Entonces vamos a ver. La Ragnarok es más fuerte que esta. Pues vamos a equiparla. Ahí está. Equipamos Ragnarok, que es la que hemos forjado. Y lo que os digo, vamos un momentito aquí a el camarote de Clive y a ver qué pasa. Aquí tenemos una nueva misión, así que qué menos, ¿no?, que analizar lo que pueda estar en el camarote. Cartas. Un taller digno de tal nombre. Va, esto es de Meat. Nos dice... qué crack. Un sanador no puede todo, de Tarja. Esto es por... Quedas avisado, qué crack. Y sobre Doris, vale. Esto tiene pinta que va a iniciar otra misión, así que de momento no la voy a abrir. Y lo que os digo, sé que llevamos 47 minutos, pero no sé cómo voy a hacer esto. A lo mejor lo que digo, lo saco en un mega vídeo, no. Voy a decidirlo ahora fuera de cámaras. Pero si veis que el vídeo se acaba aquí, nada, pasadlo en grande y disfrutad de la vida y hasta la próxima. Ya lo veré cuando vaya a editar esto, según lo que me tarde en las otras misiones que tenemos disponibles. Hasta el próximo vídeo. All my friends are here, then fake it so